El capataz del rancho empujó al vaquero pobre frente a todos, haciendo que cayera al suelo lleno de lodo. Las risas de los demás trabajadores retumbaban, mientras él, con la ropa rota, las manos llenas de heridas y el rostro cubierto de polvo, se levantaba en silencio. «Tú solo sirves para limpiar establos», le dijeron con desprecio, ignorando su mirada cansada pero firme. A unos metros, entre las sombras, un caballo negro, imponente y con los ojos brillantes, observaba en silencio. Nadie lo había domado, nadie se atrevía, pero pronto todos descubrirían que subestimar al vaquero humilde fue su mayor error. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo te ve como si fueras menos que el polvo?, pensó Tomás, mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga rota de su camisa. El camión oxidado se detuvo en medio de la carretera de tierra. La puerta trasera se abrió de golpe y Tomás bajó, cargando una mochila vieja que parecía pesar más por los años que por su contenido. Frente a él se alzaba la hacienda La Esperanza, pero para los que venían de abajo, ese lugar solo traía desconfianza y miradas por encima del hombro. El polvo seco se le metía en los ojos, pero no apartó la vista. Desde donde estaba, se veían los campos de maíz verdes y extensos como un mar. Más allá, los corrales repletos de cabezas de ganado resoplaban bajo el sol ardiente. Todo era grande, ordenado y ajeno. Un portón de hierro con letras doradas los separaba de ese mundo. Tomás se ajustó el sombrero, miró sus botas gastadas, rotas por los costados, y caminó directo al portón. Apenas puso un pie en la entrada, una voz seca lo detuvo. «¿Y tú? ¿De dónde saliste?», preguntó un hombre corpulento, de bigote grueso y camisa almidonada, montado en un caballo reluciente. Tomás lo reconoció al instante. Don Fabián, el capataz. «Vengo por el trabajo, el de los establos», respondió Tomás sin bajar la mirada. El capataz soltó una carcajada áspera, mientras los trabajadores que lo rodeaban lo miraban como si fuera basura recién llegada del monte. «Mira nada más, otro muerto de hambre que cree que puede con esto», dijo don Fabián, señalando los corrales y los potreros que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Tomás apretó los dientes. El hambre le retumbaba en el estómago, pero su dignidad pesaba más. Había caminado 2 días para llegar ahí y no pensaba irse con las manos vacías. El capataz se bajó del caballo y lo observó de arriba abajo, deteniéndose en sus botas rotas y su camisa raída. «¿Sabes limpiar establos o solo vienes a rogar por caridad?», preguntó en tono burlón. «Sé trabajar y aprendo rápido», respondió Tomás, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. Un murmullo corrió entre los trabajadores. Algunos se rieron, otros simplemente lo miraron como si no existiera. Don Fabián escupió al suelo y chasqueó los dedos. Un peón trajo un balde y un cepillo y lo arrojó al suelo frente a Tomás. «Empieza con el establo grande, el de los caballos salvajes. Si sigues vivo mañana, hablamos». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Tomás notó cómo algunos apartaban la mirada, otros negaban con la cabeza. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían lo que significaba limpiar el establo de la yegua salvaje. A pesar de eso, Tomás recogió el balde, se colgó el cepillo en el cinturón y caminó hacia el establo al fondo de la hacienda. Sus pasos resonaban en la tierra seca, acompañados solo por el sonido lejano de caballos relinchando, como un eco que le advertía lo que venía. Cuando empujó la pesada puerta de madera, un olor a heno, sudor y tierra húmeda lo envolvió. Los ojos oscuros de la yegua lo seguían desde la penumbra, sus músculos marcados, su crin enmarañada, sus patas fuertes y esa mirada indomable. Tomás respiró hondo, ignoró las carcajadas de los que lo veían desde lejos y dio el primer paso dentro del establo. Porque los humildes pueden venir con las botas rotas, pero traen el corazón entero.
El sol caía como plomo sobre los campos de la hacienda y el polvo se metía por todos lados, pegándose en la piel como si quisiera quedarse ahí para siempre. Tomás salió del establo con la camisa empapada de sudor y las manos llenas de tierra y estiércol. La yegua lo había observado toda la mañana, sus ojos oscuros clavados en él, como si midiera cada uno de sus movimientos. Caminó hacia la pileta de agua, con la garganta seca y las piernas temblorosas, pero antes de llegar escuchó las voces. «Míralo, ya salió el nuevo», dijo uno de los peones, un hombre flaco con sombrero ancho mientras escupía al suelo. «A ver cuánto aguanta. Se nota que viene del monte, con esas botas rotas y esa cara de hambre», respondió otro, acomodándose el cinturón. Tomás bajó la mirada, no por vergüenza, sino para evitar que le vieran el enojo que le hervía por dentro. Siguió caminando sin darles importancia, pero las carcajadas lo siguieron como un eco amargo. A un lado, bajo la sombra de una bodega, un grupo de hombres platicaba con entusiasmo sobre los tractores nuevos que pronto llegarían. «Dicen que ya vienen los John Deere de motor grande. Esos van a hacer el trabajo de 10 peones», comentó uno, limpiándose las manos en el pantalón. «Pues que vengan, a ver si así ya no tenemos que aguantar a estos pobretones que solo estorban», agregó otro, mirando a Tomás de reojo. El comentario le cayó como una piedra en el estómago, pero Tomás no respondió. No valía la pena, solo estaba ahí para ganarse el pan, aunque el pan viniera cubierto de desprecio. Cuando llegó a la pila, metió las manos en el agua fresca y se las pasó por la cara. El agua le corrió por las mejillas, llevándose un poco del polvo y el cansancio, pero no la rabia. De repente, sintió que alguien se paraba detrás de él. Giró la cabeza y vio a don Fabián, con su eterno cigarro colgando de la comisura de los labios. «¿Cómo va el establo?», preguntó el capataz con tono sarcástico. Tomás se secó las manos en los pantalones y asintió. «Bien, la yegua no se me ha puesto brava». Don Fabián soltó una risa seca, casi burlona. «¿Tú? No dura ni una semana ahí. Esa bestia ha tumbado a hombres con más experiencia que tú», le dijo, y luego se inclinó un poco. «Pero si te crees muy valiente, allá tú. La hacienda no se va a detener por un peón menos». Se alejó caminando, dejando tras de sí el humo del cigarro y las carcajadas de los otros trabajadores. Tomás lo observó desaparecer entre los corrales, su figura imponente como un recordatorio constante de que ahí los pobres solo son tolerados, nunca respetados. Mientras se secaba las gotas de sudor de la frente, notó como unos niños jugaban cerca de los campos de maíz, corriendo entre las hileras verdes sin importarles los murmullos ni las miradas. Recordó a su hermanito, allá en el rancho, descalzo, pero feliz, y la imagen le apretó el pecho. A lo lejos, los sonidos de caballos relinchando rompieron el silencio, y Tomás giró hacia el establo. La yegua seguía ahí, imponente, sola como él. «Estamos iguales, tú y yo», murmuró para sí mismo. La tarde cayó lenta, y con ella el cansancio le pesó en los huesos. Mientras los demás comían en las mesas bajo los árboles, Tomás se sentó a un lado, con su tortilla seca y un poco de frijol frío. «Los nuevos tractores van a sacar a estos muertos de hambre», decía uno de los peones con la boca llena. «Ya verán. Cuando lleguen las máquinas, solo quedarán los que sirven de verdad». Tomás no dijo nada. Masticó su tortilla con la dignidad intacta, aunque las palabras le taladraran la cabeza. No tenía tractor, ni educación, ni apellido importante. Solo tenía su coraje y la certeza de que pase lo que pase, no iba a dejar que lo quebraran. El cielo se tornó rojo al atardecer, y los relinchos lejanos de los caballos salvajes se mezclaron con el viento. Tomás cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para otro día más de desprecio, pero también de resistencia, porque en tierra ajena el respeto no se pide, se gana. Tomás ya lo presentía desde la primera vez que pisó la hacienda.
Ese silencio pesado cuando mencionaban el establo grande, las miradas esquivas, los murmullos bajitos. Todos sabían lo que pasaba ahí, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esa mañana, apenas salió el sol, don Fabián lo esperaba en el corral, con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. «Hoy te toca ganarte tu lugar de verdad», soltó masticando un palillo de madera. «Vas al establo grande, al de la yegua salvaje». Un silencio incómodo se extendió entre los trabajadores. Uno de los peones, un muchacho joven con la gorra ladeada, murmuró: «Ese es el establo maldito». Tomás lo escuchó, pero no se inmutó. Solo asintió, se ajustó el sombrero y tomó el balde y el cepillo que le arrojaron al suelo. «¿No vas a decir nada?», lo retó don Fabián, esperando tal vez que se quejara o se echara para atrás. «No vine a hablar, vine a trabajar», respondió Tomás, con esa calma que solo tiene la gente que ha pasado hambre y desprecio toda la vida. Las risas burlonas de los peones no tardaron en sonar, pero Tomás ya estaba caminando rumbo al establo, su sombra alargada sobre la tierra seca. El establo estaba al fondo, separado de los otros, como si lo hubieran querido aislar. La madera vieja crujía con el viento y el portón estaba medio caído, con las bisagras oxidadas. Un olor fuerte a heno viejo, sudor y animal encerrado se escapaba por las rendijas. Los sonidos de caballos relinchando, lejanos pero presentes, le pusieron la piel de gallina. Empujó la puerta con el hombro y entró. La penumbra lo envolvió y sus ojos tardaron en acostumbrarse. Ahí estaba ella. La yegua salvaje, un animal impresionante, de pelaje oscuro, con cicatrices en el lomo y los músculos tensos. Los ojos brillaban, enormes, llenos de furia y desconfianza. Tomás se quedó quieto, midiendo el ambiente. Sabía que los caballos sienten el miedo, y él, aunque lo tenía, lo escondía bien. La yegua resopló, clavando las patas en el suelo, lista para atacar o huir. Tomás dio un paso lento, luego otro, acercándose al montón de estiércol y paja revuelta que nadie se había atrevido a tocar en días. Afuera, los otros observaban desde lejos, esperando ver cómo el nuevo salía corriendo, o, peor, cómo lo sacaban arrastrando. Pero Tomás no se movía con desesperación. Recordó las palabras de su abuelo allá en el rancho. «Los animales no entienden de gritos ni golpes, entienden de respeto». Mientras recogía la paja vieja y barría el suelo, la yegua no dejaba de mirarlo, cada músculo listo para explotar en cualquier momento. Los relinchos le cortaban el aire. El olor fuerte del animal lo envolvía, pero Tomás se mantenía firme, su respiración pausada, sus manos seguras. El trabajo era duro. El establo estaba sucio, abandonado, pero más que la suciedad, el reto era la desconfianza de esa yegua herida por dentro y por fuera. Pasaron las horas, y Tomás no perdió el ritmo. De vez en cuando le hablaba bajito, con voz suave, como si le contara un secreto. La yegua, poco a poco, dejó de tensarse. Sus orejas se movían inquietas, pero ya no retrocedía. Cuando terminó, el suelo brillaba limpio bajo la tenue luz que entraba por las rendijas. Tomás se paró frente a ella, sin intención de tocarla aún, solo dejándole claro que no era su enemigo. El animal resopló fuerte, y los sonidos de caballos, relinchando lejanos, se mezclaron con el canto de los gallos al atardecer. Afuera, don Fabián lo miraba desde la distancia, con los ojos entrecerrados, molesto de no haberlo visto fracasar. Tomás salió del establo con el balde vacío y la frente perlada de sudor, pero con la dignidad intacta. Pasó junto a los peones que murmuraban entre sí, sorprendidos de verlo entero. Esa noche, mientras se sentaba solo a comer su pedazo de tortilla y frijol frío, los murmullos cambiaron de tono. El pobre del monte no solo aguantaba, estaba empezando a demostrar que el respeto se gana, incluso en el establo maldito. Y la yegua, esa yegua salvaje, no lo olvidaría. El olor a heno viejo, estiércol y sudor seguía impregnado en las paredes del establo.
Tomás empujó la puerta de madera que crujió con ese rechinido seco que ya conocía bien. El sol de la tarde se colaba en finas líneas doradas, pero adentro seguía oliendo a encierro y desconfianza. Con el balde en una mano y el cepillo en la otra, se acercó despacio a la esquina donde siempre la encontraba. La yegua salvaje estaba ahí, medio oculta entre las sombras, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas en la penumbra. Los demás decían que esa yegua tenía el diablo adentro, que nadie la había podido domar, que mejor dejarla sola para no terminar herido. Pero Tomás no creía en cuentos, creía en lo que veía. Y lo que veía en esos ojos no era maldad, era miedo. Lento, sin movimientos bruscos, empezó a recoger la paja sucia del suelo. Cada paso que daba, levantaba un poco de polvo. El cepillo raspaba la madera y el balde golpeaba suavemente contra su pierna. El único sonido era el de su propia respiración. Y de pronto se escuchó fuerte, seco, el relincho de un caballo, rompiendo el silencio como un trueno. Tomás se detuvo en seco. La yegua relinchó de nuevo, pero no con furia, sino con algo que él no supo identificar al principio. Curiosidad, precaución. Giró la cabeza y la miró de frente. Los ojos oscuros del animal lo atravesaron como cuchillas. No apartaban la vista, lo estudiaban, lo medían. Por un instante el tiempo se detuvo. Ahí estaban los dos, uno frente al otro, los dos heridos a su manera, los dos con la misma desconfianza hacia el mundo. Tomás respiró hondo, bajó la mirada solo un segundo y continuó limpiando, sin hablarle, sin imponerse, dándole su espacio. Sabía que ganarse la confianza de un animal no se lograba en un día, y mucho menos con una yegua salvaje. Cada vez que se movía, sentía su mirada clavada en la nuca. Era como si ella supiera que él también venía de abajo, que también conocía el sabor amargo de que te miren por encima del hombro. Mientras barría, escuchó de nuevo los sonidos de caballos relinchando, pero esta vez eran lejanos, como si los demás en el corral supieran lo que estaba pasando ahí dentro. El polvo flotaba en el aire, el calor se sentía pesado y el corazón le latía fuerte. Pero Tomás se mantuvo firme. Sabía que no podía apresurarse, que esos ojos lo estaban poniendo a prueba. En un momento, la yegua dio un paso al frente. Sus cascos golpearon la madera, el sonido seco le puso la piel de gallina, pero no se movió. Siguió con el cepillo recogiendo lo último del suelo, dándole a entender que no venía a pelear, que solo quería limpiar. «Ya sé que no confías en nadie», murmuró apenas audible, como hablándole al viento. «A mí tampoco me ha ido bien confiando». La yegua ladeó la cabeza, las orejas en alerta, y resopló fuerte. Un remolino de polvo se levantó entre ellos. Tomás terminó de limpiar y se enderezó. La miró de nuevo, esta vez más cerca. Sus ojos brillaban como espejos, llenos de cicatrices viejas y coraje contenido. Por un segundo, creyó ver algo más, un atisbo de respeto, de reconocimiento. No la tocó. Sabía que no era momento. Solo se quedó ahí, respirando el mismo aire, compartiendo ese pequeño triunfo silencioso. A lo lejos, escuchó pasos. Era don Fabián, con su voz fuerte y el cigarro colgando. «¿Sigue vivo el valiente?», se burló, asomándose por la puerta. Tomás no respondió. Solo tomó el balde, se acomodó el sombrero y, sin quitarle la vista de encima a la yegua, salió del establo. Afuera, los peones lo miraban con mezcla de burla y asombro. Él siguió de largo, sin decir palabra, pero por dentro sabía que algo había cambiado. La yegua lo había observado, y él también la había visto de verdad. En ese cruce de miradas se formó una promesa silenciosa. Tal vez el mundo no les había dado mucho, pero juntos se podían abrir paso. Los relinchos lejanos de los caballos seguían sonando, como si el campo entero supiera que algo diferente acababa de empezar. El sol apenas se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido, cuando Tomás ya estaba en pie. Las manos le dolían de tanto frotar el suelo del establo la noche anterior, pero el cuerpo se acostumbraba al cansancio. Lo que pesaba
era el desprecio que se respiraba en el aire. Mientras caminaba rumbo al corral, los primeros murmullos no tardaron en alcanzarlo. ¿Ya vieron? El nuevo sigue aquí, soltó uno de los peones, un hombre moreno, de dientes amarillos, que no dejaba de mascar un pedazo de paja. Sí, pero no le doy ni 5 días. Esa yegua lo va a sacar volando, agregó otro riéndose, mientras los demás asentían con sorna. Tomás fingió no escucharlo. Ya estaba acostumbrado a que lo miraran como si no valiera nada. Desde que tenía memoria, había cargado con ese peso, el de ser el pobre, el que viene del monte, el que no tiene ni tierra, ni apellido, ni promesas. Al llegar a la pila de agua, se enjuagó las manos y la cara, mientras el grupo de peones seguía apostando a su fracaso. «Yo le doy 3 días y ya lo veo corriendo pa'l pueblo», dijo uno. «Ni aguanta una semana», soltó otro. «La yegua salvaje lo va a acomodar de un patadón». De pronto, una voz más grave interrumpió las carcajadas. Era don Fabián, que se acercaba montado en su caballo, con el sombrero ladeado y esa actitud de quien se cree dueño del mundo. «¿Ya están apostando otra vez?», preguntó, sacando un cigarro del bolsillo. «Pues súmenle a la quiniela. Yo digo que el nuevo no pasa del viernes». Los hombres rieron con fuerza, como si la humillación fuera el pan de cada día. Tomás los miró un instante sin decir nada. Los ojos le ardían, pero no de vergüenza, sino de esa rabia que se acumula cuando sabes que te ven menos que a los animales que cuidan. Don Fabián bajó del caballo y se le acercó tan cerca que podía olerle el tabaco y el sudor. «Mira, muchacho, aquí la gente dura si sirve. Y tú, la neta, no te ves de esos», le dijo con esa voz áspera que cortaba el aire. «El establo maldito ha visto entrar a muchos como tú, valientes de palabra, y ninguno ha durado». Tomás apretó los puños, pero respiró hondo. No iba a caer en provocaciones. Sabía que esas palabras buscaban quebrarlo antes de tiempo. «Aquí no vine a hablar, vine a trabajar», respondió con la voz firme pero tranquila. El capataz lo midió con la mirada, como evaluando si valía la pena seguir gastando saliva en él. Luego soltó una carcajada seca y se alejó, montando de nuevo su caballo. «Aprovecha los días que te quedan, pobre», le dijo antes de perderse entre los corrales. Los peones se quedaron atrás, riéndose, repitiendo las mismas frases de siempre, esos chistes que duelen más cuando ya los has escuchado toda la vida. Tomás terminó de lavarse y se dirigió al establo. El camino se le hizo más largo que nunca, no por la distancia, sino por el peso de las miradas clavadas en su espalda. Cuando abrió la puerta, la yegua salvaje lo esperaba. Sus ojos oscuros lo observaban con la misma intensidad de la noche anterior. «Parece que somos iguales tú y yo», le susurró Tomás, mientras se acercaba despacio. «Aquí nadie cree en nosotros, pero eso va a cambiar». El animal no se movió. Sus orejas se mantuvieron erguidas, atenta, pero ya no mostraba la misma furia de antes. Tomás comenzó a limpiar el establo, igual que siempre, pero en su pecho la rabia hervía. Cada movimiento, cada barrida de paja, era como sacudirse los insultos, las burlas, las apuestas en su contra. Sabía que en ese lugar la dignidad se ganaba, no se pedía. Y estaba decidido a demostrar que los humildes no solo aguantan, también saben resistir. A lo lejos, los relinchos de los caballos rompían el silencio, como si el campo entero fuera testigo de lo que estaba por venir. El día arrancó como todos, con el canto de los gallos, el olor a tierra mojada y los relinchos lejanos de los caballos rompiendo el silencio. Pero para Tomás, ese amanecer tenía otro peso. Era el 3er día en la hacienda y contra todo pronóstico seguía de pie. Se acercó al establo con el balde en la mano y la cabeza llena de pensamientos. No era solo un día más. Algo en el ambiente se sentía distinto, como si el viento trajera un aviso. Empujó la puerta de madera y ahí estaba ella. La yegua salvaje, imponente, su pelaje oscuro brillando con los primeros rayos de sol que se colaban por las rendijas.
Los ojos negros lo seguían, intensos, desconfiados, pero ya no tan llenos de furia como antes. Tomás respiró hondo, bajó la cabeza en señal de respeto y comenzó su rutina. Mientras recogía la paja vieja, su atención se desvió al corral que estaba justo detrás del establo. Desde la pequeña ventana de madera podía ver al resto de los caballos. Se quedó observando. Los caballos salvajes corrían en círculos, libres, con las crines al viento y los músculos tensos. Pero entre sus movimientos, Tomás notó algo que otros no veían. Cicatrices viejas en sus patas, heridas mal curadas, miradas cansadas. Los traen rotos, igual que a nosotros, pensó en voz baja. Los peones hablaban de los caballos como si fueran máquinas, útiles solo si obedecen, desechables si no. Pero Tomás sabía leer sus gestos, sus movimientos, sus miradas. Cada oreja hacia atrás, cada relincho seco, le hablaban de miedo, de traición, de golpes que no se ven, pero se sienten. Mientras trabajaba, la yegua se movió. No fue un acercamiento brusco, ni un desafío. Dio 2 pasos, suaves, como tanteando el terreno. Tomás se quedó quieto. El corazón le latía fuerte, pero no quiso apresurarla. «Tranquila, aquí nadie te va a lastimar», murmuró sin mirarla directo, sabiendo que los animales sienten las intenciones. La yegua resopló. El vapor salía de sus fosas nasales por el frío de la mañana y dio otro paso. Estaba más cerca, lo suficiente para que Tomás sintiera el calor de su cuerpo y la fuerza contenida en sus músculos. Fue ahí cuando notó algo que no había visto antes. En una de sus patas traseras, escondida entre el pelaje oscuro, había una cicatriz larga, vieja, mal cerrada. El estómago se le apretó. Esa marca no era de un accidente, era de soga, de amarre forzado, de intentos de doma a los golpes. Entendió en ese instante por qué la yegua desconfiaba, por qué sus ojos cargaban tanta rabia. Ella, igual que él, conocía la traición disfrazada de autoridad. Tomás no se movió, solo dejó que la yegua lo olfateara, que sintiera su presencia sin amenaza. «A mí también me han amarrado, a golpes, a desprecios, pero sigo aquí», susurró. La yegua relinchó, un sonido seco, pero no retrocedió. Del otro lado del corral, los caballos salvajes relinchaban también, como si supieran que algo estaba pasando, como si los secretos de los corceles se compartieran en silencio. La puerta del establo crujió de repente, rompiendo la calma. Era don Fabián, con los brazos cruzados y esa mirada de burla permanente. «Mira nada más, ya se siente domador», soltó, con un tono que cortaba el ambiente. Tomás no respondió. No valía la pena malgastar palabras con quien solo sabe humillar. Don Fabián lo observó unos segundos más y luego se alejó, dejando tras de sí el olor a cigarro y soberbia. Cuando el capataz desapareció, Tomás miró de nuevo a la yegua. Ella ya estaba a su lado, sin miedo, sin amenazas, solo compartiendo el espacio. Era el primer paso. Los sonidos de caballos relinchando y galopando se escucharon de fondo, mezclados con el viento que levantaba el polvo de los campos. Tomás sonrió, leve, sin alardes. Sabía que en ese lugar los secretos se escondían entre corceles y que, tal vez, los dos estaban a punto de romper sus cadenas. El cielo empezaba a pintarse de un azul claro cuando Tomás terminó de limpiar el establo. La yegua ya no lo miraba con la misma rabia, y aunque seguía desconfiada, algo en su mirada había cambiado. Pero ni siquiera eso podía quitarle el peso que traía en el pecho. Mientras regresaba al comedor improvisado bajo los árboles, las voces de los peones lo sacaron de sus pensamientos. «Dicen que la próxima semana llegan los tractores nuevos», comentaba uno, entusiasmado, mientras mordía un pedazo de pan. «Sí, de esos grandotes, verdes, puro motor extranjero, de los que hacen el trabajo de 10 hombres», respondió otro, con los ojos brillando de ambición. Tomás se sentó a un lado, lejos, con su tortilla fría y su pedazo de frijol seco. No dijo nada, pero escuchaba todo. Los ricos de la hacienda andaban presumiendo el progreso,
la maquinaria agrícola moderna, como si eso fuera la solución a todo. Los peones lo repetían como papagayos, sin darse cuenta que en el fondo esos tractores significaban menos trabajo para ellos, menos necesidad de manos humildes. Tomás bajó la cabeza. La imagen de su madre apareció de golpe, nítida, como si estuviera ahí mismo. La veía en su rancho, en la pequeña choza de paredes agrietadas y techo de lámina. La veía tosiendo, envuelta en cobijas viejas, los ojos hundidos por la enfermedad y el cansancio. Desde que su padre los abandonó, ella cargaba con todo, con los hijos, con el hambre, con el desprecio de los vecinos que siempre los miraron de reojo por ser pobres. Él se fue de su casa no por gusto, sino por necesidad. Cada moneda que ganara en esa hacienda estaba destinada a ella, a comprarle medicina, a pagar al doctor que, quizás, ya ni pasaba por su pueblo olvidado. Pero nadie en la hacienda lo sabía. Para ellos, Tomás era solo otro muerto de hambre, otro que venía del monte a estorbar. Las carcajadas lo sacaron de sus pensamientos. Con esos tractores nuevos ni nos vamos a ensuciar las manos, decía uno de los peones, con la sonrisa llena de dientes chuecos. Sí, los patrones dicen que ya no van a necesitar tantos trabajadores, solo los que sí sirven de verdad, respondió otro, mirando de reojo a Tomás, como si ya supiera a quién sacarían primero. El estómago de Tomás se apretó, pero no dijo nada. Ya había aprendido que las palabras no sirven de mucho cuando vienes de abajo. El respeto aquí se ganaba trabajando, aguantando, demostrando más con acciones que con quejas. Se levantó, dejando el plato vacío, y caminó de regreso al establo. Mientras avanzaba, sus botas gastadas levantaban el polvo seco del suelo. El olor a maíz, a ganado, a tierra recién regada, lo envolvía todo. Los campos de maíz se extendían hasta el horizonte verdes, llenos de vida. Pero esa vida no era para él, ni para los suyos. Era para los patrones, para los ricos que se llenaban la boca hablando de progreso, mientras los pobres seguían comiendo frijol frío. Cuando cruzó la puerta del establo, la yegua lo recibió con un resoplido suave. Se acercó un poco más, sus ojos menos duros, su cuerpo menos tenso. Tomás le sonrió, una sonrisa apenas dibujada, cargada de cansancio, pero sincera. Tú y yo venimos de lo mismo, de abajo, de donde nadie apuesta por nosotros, le dijo, acariciando el aire sin atreverse aún a tocarla. La yegua movió las orejas, atenta, como si entendiera cada palabra. A lo lejos, los sonidos de caballos relinchando y galopando rompieron el silencio. El campo seguía vivo, pero Tomás sabía que su lucha apenas comenzaba. No importaban los tractores nuevos ni el desprecio de los poderosos. Él estaba ahí por su madre, por su dignidad y por demostrar que el valor no se mide por la ropa limpia ni por el dinero en los bolsillos. Se ajustó el sombrero, respiró hondo y volvió al trabajo, porque aunque las sombras del pasado lo seguían, su voluntad era más fuerte. El día amaneció con un aire distinto. El cielo estaba despejado y el canto de los gallos se mezclaba con los sonidos lejanos de caballos relinchando, como si algo en el ambiente anunciara que no iba a ser un día cualquiera. Tomás, con la camisa empapada de sudor antes de que saliera el sol, se acercó al establo con el mismo ritual de siempre. Pasos lentos, mirada tranquila y esa calma que solo tienen los que conocen el peso de la paciencia. La yegua salvaje ya lo esperaba, parada en el mismo rincón, su silueta oscura recortada por la luz que se colaba por las rendijas. Los ojos negros, siempre alerta, lo seguían sin perder detalle. Tomás no tenía prisa. Desde niño había aprendido que los animales sienten el apuro, y con ellos no se gana nada corriendo. Así que dejó el balde a un lado, se quitó el sombrero y respiró hondo. «Hoy no vengo a pelear contigo, nomás quiero que me escuches», murmuró con la voz baja, como si hablara con una persona.
La yegua no se movió, pero sus orejas giraron, atentas, curiosas. Era la primera vez que no lo miraba con la misma dureza, como si, de a poco, empezara a reconocerlo. Tomás comenzó a limpiar, igual que todos los días, sin acercarse de golpe, sin levantar la voz, dándole espacio. Con cada movimiento le demostraba que no venía a lastimarla. Los minutos pasaban. El calor se acumulaba en el establo y los sonidos de caballos galopando y relinchando afuera marcaban el ritmo del día. Los peones trabajaban, las voces se mezclaban con el crujir de los tractores viejos y la tierra se llenaba de polvo y esfuerzo. Pero dentro de ese establo el mundo iba más lento. La yegua dio un paso, luego otro. Tomás la sintió más cerca, su respiración fuerte, el calor de su cuerpo, ese leve temblor en sus patas como si también tuviera miedo, pero no quería mostrarlo. «Tranquila, no soy como los otros», le susurró sin moverse. Ella bajó un poco la cabeza, sus ojos ya no tan tensos, y entonces ocurrió. Por primera vez, Tomás estiró la mano. La yegua se quedó quieta, los músculos tensos como una cuerda a punto de romperse, pero no se alejó. Los dedos de Tomás rozaron su lomo, apenas un toque leve, pero suficiente para que el corazón le diera un brinco en el pecho. Era como tocar la dignidad misma, como sentir en su piel todo el dolor y la desconfianza que ese animal cargaba desde quién sabe cuándo. La yegua resopló fuerte, el vapor de su aliento llenó el aire, y Tomás pensó que se iba a echar para atrás, que todo se iba a perder en un segundo, pero no. Ella se quedó. Dejó que su mano recorriera el lomo, suave, sin imponer fuerza, sin dominar, solo mostrando respeto. Afuera, los sonidos de caballos relinchando y galopando se hicieron más intensos, como si los otros supieran que algo importante estaba ocurriendo en ese instante. Tomás tragó saliva. Su pecho subía y bajaba con el ritmo de la emoción que apenas podía controlar. Por primera vez no solo estaba tocando a la yegua, estaba tocando su confianza, su historia, todo ese orgullo salvaje que nadie había podido doblegar. «Así está bien, no hay prisa», dijo en voz baja, mientras retiraba la mano y le daba espacio, sin romper el momento. La yegua lo observó unos segundos más, luego volvió a su rincón, pero sus ojos ya no cargaban esa furia antigua, sino algo más, una pizca de esperanza. Tomás se apoyó en la pared, su cuerpo temblando, no de miedo, sino de alivio. Sabía que ese pequeño avance significaba mucho más que solo un toque. Era el primer paso de algo que ni los peones, ni don Fabián, ni los patrones con sus tractores nuevos iban a entender. Era el inicio de algo que cambiaría todo. Los caballos salvajes relinchaban a lo lejos, el viento levantaba el polvo y el sol se colaba por las rendijas. Tomás sonrió para sí mismo, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que la batalla no había terminado, pero hoy había ganado un poco de respeto, y en este lugar el respeto vale más que el oro. El sol pegaba duro sobre la tierra seca cuando los motores de las camionetas retumbaron en la entrada de la hacienda. Tomás, que terminaba de recoger los restos de paja en el establo, alzó la vista curioso al escuchar el alboroto. Los peones se agruparon rápido, como si ya supieran quién venía. Algunos murmuraban entre ellos, otros se acomodaban la gorra o se limpiaban las manos en los pantalones. De la camioneta negra, reluciente y recién lavada, bajó un joven alto, de camiseta ajustada y botas nuevas que no habían pisado ni una gota de lodo. El cabello peinado hacia atrás, la sonrisa de superioridad dibujada en la cara. Era Iván, el hijo del patrón. «Ahora sí, a ver cómo se alborotan estos», comentó uno de los peones en voz baja. Iván se paseó entre los trabajadores como si el suelo fuera suyo. Saludaba a unos con un gesto seco, a otros ni los miraba. Sus botas relucían en la tierra polvorienta y su aroma a loción cara contrastaba con el sudor y el trabajo de los que estaban ahí desde el amanecer. Cuando sus ojos se cruzaron con Tomás, se detuvo. «¿Tú eres el nuevo?», preguntó ladeando la cabeza,
con una sonrisa burlona que no prometía nada bueno. Tomás se limpió las manos en los pantalones y asintió. Sí, señor. Iván lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en sus botas gastadas, en la camisa rota por el hombro, en las manos llenas de callos. No me digas, señor, todavía no soy viejo, soltó y luego se rió solo. Pero bueno, supongo que a los de tu tipo les enseñan a hablarle así a los que tienen más. Los demás peones rieron por compromiso, mirando a Tomás, esperando que se achicara, que bajara la mirada, pero él se mantuvo firme, sin responder. Iván dio unos pasos, acercándose más, ahora con tono sarcástico. ¿Y ya pudiste con la yegua salvaje?, preguntó cruzándose de brazos. Dicen que nadie la doma, y tú, con esa pinta, no creo que seas la excepción. Tomás no respondió de inmediato. Pensó en el momento de esa mañana, en el primer toque, en los ojos de la yegua cediendo apenas un poco, en esa confianza que había empezado a sembrar. Ahí vamos, dijo al fin, sin presumir, sin caer en provocaciones. Iván se echó a reír fuerte, exagerado, como si fuera el único que entendía el chiste. «¿Ahí van?», repitió, burlándose. «Tú no tienes ni idea de lo que es ganarse algo aquí. En este lugar los hombres valen por lo que tienen, y tú», lo señaló de pies a cabeza, «tú no traes nada». El silencio se hizo incómodo. Algunos peones bajaron la mirada, otros esperaban el momento en que Tomás explotara. Pero él seguía igual, quieto, con la dignidad en los ojos. Iván chasqueó los dedos y uno de los trabajadores le trajo un caballo joven, de pelaje claro, recién ensillado, de esos que se usan para presumir en las ferias. «Mira bien, muchacho», dijo Iván, montando el animal con agilidad. «Aquí los que mandamos no le tenemos miedo ni a los caballos, ni al trabajo, ni mucho menos a los peones como tú». Apretó las riendas y salió galopando, levantando el polvo, dejando tras de sí ese aroma de prepotencia que pesaba más que el calor de la tarde. Tomás lo siguió con la mirada sin perder la calma. Sabía que las palabras sobran cuando uno viene de abajo. Lo que cuenta son los hechos. Se quedó ahí, junto al establo, acariciando el borde de la puerta, pensando en la yegua, en su madre enferma, en la vida dura que no le dio opción más que aguantar. Y mientras los sonidos de caballos galopando y relinchando se mezclaban con las risas del heredero, Tomás prometió en silencio que él no venía a impresionar, venía a resistir. Y que tarde o temprano, los que se creen intocables también caen. La tierra seguía levantando polvo mucho después de que Iván se fuera galopando, dejando tras de sí las risas y los murmullos de los peones. Tomás se quedó parado ahí, junto al establo, sin moverse, masticando despacio el coraje, tragándose cada burla como si fuera piedra. El sol ya caía, tiñendo el cielo de un naranja sucio, y el aire fresco de la tarde empezaba a correr entre los campos de maíz y los corrales llenos de ganado. Tomás se pasó la mano por la cara sudada, el cuerpo le dolía, las manos le temblaban de tanto trabajo, pero su corazón latía más fuerte que nunca. Porque ahí, frente a todos, lo habían humillado de nuevo, como lo habían hecho desde que tenía memoria. Como cuando en su pueblo los miraban con lástima porque su madre no podía pagar las medicinas, porque él andaba descalzo, porque nunca hubo suficiente. Recordó su rostro, su mirada cansada, sus manos delgadas que antes sembraban y ahora apenas podían sostenerse. Recordó las noches en que ella le decía que todo se iba a componer, aunque los dos sabían que eso era mentira. «Por ti y por todos los que venimos de abajo», murmuró Tomás, con los dientes apretados. La yegua salvaje relinchó dentro del establo, como si escuchara ese susurro cargado de rabia y promesa. Él la miró, y en esos ojos oscuros y duros se vio reflejado. Los dos heridos, los dos desconfiados, los dos juzgados antes de demostrar lo que traían adentro. Tomás se acercó al animal, con paso firme, sin titubear. Ya no era solo un peón que venía a limpiar paja, era un hombre con algo que demostrar. «No me voy a ir hasta que todos vean que los de abajo también valemos»,
le dijo, sin esperar que la yegua entendiera las palabras, pero sintiendo que, de algún modo, ella sí lo entendía. Pasó la mano por el lomo del animal y esta vez no retrocedió. Sus músculos tensos se relajaron apenas, sus orejas se mantuvieron atentas, pero ya no había esa amenaza constante en su postura. Los sonidos de los caballos galopando y relinchando se escuchaban a lo lejos, mezclados con las voces de los trabajadores que terminaban la jornada, mientras Tomás se quedaba solo en el establo, alimentando ese fuego que traía en el pecho. Sabía que los días siguientes iban a ser más duros. Iván no lo iba a dejar en paz. Don Fabián seguiría buscando la forma de hacerlo tropezar. Los peones seguirían apostando a que no duraría. Pero él ya había decidido. Su promesa no se la había hecho a los demás, ni a los patrones, ni a los que lo miraban de menos. Su promesa se la había hecho a su madre, a los que sueñan con un pedazo de respeto, a los que aguantan callados el desprecio y la injusticia. Y a sí mismo. Iba a demostrar que el valor no se mide por las botas nuevas, ni por los apellidos, ni por el dinero en los bolsillos. Se mide por la fuerza de levantarse cada día, por la dignidad que se lleva en el alma, aunque las manos estén rotas. «Vas a ver, mamá, esto lo hago por ti», pensó, tragándose el nudo en la garganta. A lo lejos, el cielo se oscurecía y los caballos salvajes relinchaban entre la brisa de la noche. Tomás cerró los ojos un segundo, respiró hondo y volvió a su trabajo, con el corazón decidido y el alma más firme que nunca. La promesa ya estaba hecha y no iba a romperla. El calor pegaba fuerte ese mediodía. La tierra seca se levantaba en nubes de polvo con cada paso de los peones y el sol caía como plomo sobre los campos de maíz y los corrales llenos de ganado. Tomás terminaba de limpiar el establo cuando escuchó el alboroto. Las risas, los gritos y el sonido de un caballo relinchando lo sacaron de la rutina. Se asomó entre las maderas viejas y vio cómo los trabajadores se reunían en círculo justo en el corral principal. En el centro, como siempre buscando que todos lo miraran, estaba Iván, el hijo del patrón, con las botas relucientes y esa sonrisa de prepotencia que le sobraba. «¿Qué, ninguno de ustedes se anima?», gritó Iván, girando sobre sus talones mientras sostenía las riendas de un potro joven, nervioso, que pateaba el suelo con fuerza. El animal resoplaba, la espuma blanca en su hocico y los ojos desorbitados dejaban claro que no estaba listo para ser montado. Aún así, Iván lo jalaba sin miramientos, ignorando las señales. «Ese caballo no está listo, patrón», se atrevió a decir un peón, un hombre mayor de sombrero viejo y manos agrietadas por el trabajo. Iván se rió con burla, levantando los brazos como si se burlara de todos. «Aquí no hay caballos bravos, solo hombres cobardes», dijo mirando al grupo con desafío. Las miradas se cruzaron, algunos incómodos, otros asintiendo con miedo, y Tomás, desde lejos, observaba en silencio. Sabía bien lo que estaba por pasar. El potro estaba asustado, su cuerpo temblaba, sus patas raspaban la tierra sin control. Iván se subió al caballo de un salto, sin precaución, sin respeto, solo para presumir. «A ver quién me sigue», gritó apretando las riendas. El caballo se alzó en dos patas, relinchando con fuerza, mientras los sonidos de caballos, galopando y relinchando de los otros animales, se mezclaban con los gritos del público. Tomás no quitaba la vista de la escena. Sabía que montar un animal no era cuestión de fuerza, sino de paciencia, de leer sus miedos, de entender su lenguaje. Pero Iván no entendía de eso. Para él, todo se ganaba a punta de humillar y aparentar. El potro brincó, dio vueltas, se sacudió con furia. Iván reía al principio, pero su risa se fue apagando cuando el animal perdió el control, corriendo en círculos, desbocado, sin obedecer las riendas. Los peones empezaron a murmurar, las apuestas se detuvieron. Tomás sintió el nudo en el estómago crecer. «Va a pasar lo que tiene que pasar», pensó en voz baja.
De repente, el potro giró bruscamente, resbaló y salió disparado hacia la cerca que dividía los corrales de los pastizales. Iván intentó frenar, pero ya era tarde. El caballo se desbocó, saltó la cerca de mala forma, y ambos desaparecieron entre el polvo y los relinchos de los otros animales, que se alborotaron en un coro de advertencia. Los peones corrieron detrás, las voces llenas de nervio, el polvo cubriendo todo. Tomás se quedó un segundo quieto, mirando la escena. Sabía que no era momento de lucirse, ni de quedarse de brazos cruzados. Su mirada se desvió al establo, a la yegua salvaje, que también observaba, sus ojos atentos, como si entendiera lo que estaba por ocurrir. Sin pensarlo más, Tomás tomó el lazo, se ajustó el sombrero y caminó con paso firme hacia el corral. Sabía que ese día la arrogancia iba a cobrar factura y que, tal vez, los que venían de abajo tendrían su oportunidad de demostrar quién realmente conoce el valor y quién solo sabe aparentar. Los caballos, relinchando, seguían sonando a lo lejos, mientras el polvo se asentaba y la tensión se sentía en el aire como un trueno a punto de estallar. El polvo seguía flotando en el aire cuando los peones llegaron corriendo, pero ya era tarde. El potro joven había desaparecido entre los campos de maíz, desbocado, y nadie sabía exactamente a dónde había ido a dar Iván. Tomás corrió detrás, sus botas golpeando la tierra seca, esquivando los surcos de maíz que crujían a su paso. Los sonidos de caballos relinchando se escuchaban por todos lados. Los animales nerviosos, los peones gritándose unos a otros sin entender qué hacer. Más adelante, junto a la vieja zanja que cruzaba los terrenos, un grupo de hombres se amontonaba, sus rostros pálidos, las manos en la cabeza. Tomás se abrió paso entre ellos y lo vio. Iván yacía al fondo de la zanja, cubierto de tierra, el caballo tirado a un lado, respirando apenas. El joven no se movía, su pierna doblada en un ángulo extraño, la cara ensangrentada, los ojos cerrados. El silencio era denso, solo interrumpido por los relinchos lejanos y el viento que movía las hojas de maíz. «Se fue directo, no lo vio», murmuró uno de los peones. «Esa zanja lleva años ahí, ¿cómo no la esquivó?», preguntó otro con la voz temblorosa. Tomás apretó los puños, sabía bien cómo. Iván había montado ese caballo por orgullo, por demostrar que mandaba sin escuchar, sin observar, creyendo que el dinero le daba control sobre todo. Los hombres miraban la zanja, nerviosos, ninguno se atrevía a bajar. La tierra alrededor estaba floja, las paredes resbalosas, y si alguien caía podía quedar igual o peor. «¿Y ahora qué? ¿Quién lo saca?», preguntó uno, con la voz llena de pánico. «Si se mueve mal, se puede partir el cuello», añadió otro. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Todos se miraban, todos sabían que si algo le pasaba al hijo del patrón, la culpa caería sobre ellos. Tomás respiró hondo. Sus ojos se desviaron al horizonte, donde la yegua salvaje asomaba la cabeza entre los establos, atenta, observando la escena. Su corazón le latía fuerte, pero no había espacio para dudar. No podía permitir que el miedo paralizara a todos. «Consíganme una cuerda», dijo Tomás firme, su voz cortando el silencio. Los peones lo miraron, algunos con sorpresa, otros con desdén. «¿Tú?», soltó uno. «Ni has estado aquí ni una semana, ¿qué vas a hacer?». Tomás no respondió, solo repitió: «La cuerda, rápido». A regañadientes, uno de los hombres corrió a buscarla. Tomás bajó la mirada hacia Iván, que seguía sin moverse, su respiración apenas visible, la piel llena de polvo, el rostro manchado de sangre. Recordó las burlas, el desprecio, las palabras humillantes, pero nada de eso importaba ahora. Ahí, tirado en la zanja, el arrogante heredero ya no era más grande que nadie. El lazo llegó, grueso, viejo, pero resistente. Tomás lo ató a un poste cercano probando su fuerza, mientras todos lo miraban en silencio. El viento levantaba el polvo, los caballos al fondo seguían inquietos, y el sonido de relinchos llenaba el ambiente. «Voy a bajar»,
anunció Tomás, ajustándose el sombrero, la mirada decidida. Los peones se apartaron, algunos cruzaron los brazos, incrédulos, pero nadie lo detuvo. Descendió con cuidado. Sus botas resbalaban en la tierra suelta, el lazo lo sostenía firme. Cada paso lo acercaba a Iván, que seguía sin reaccionar, pálido, vulnerable. Al llegar al fondo, Tomás se inclinó, tocó su cuello, comprobó el pulso débil pero presente. La pierna estaba rota, el rostro inflamado. «Tranquilo, ya te saco de aquí», susurró, más para él mismo que para Iván. Los peones, desde arriba, lo observaban expectantes. Algunos empezaban a murmurar que no lo lograría. Otros solo cruzaban los dedos. Tomás ató el lazo al torso de Iván, con movimientos seguros, rápidos, sin perder tiempo. Sabía que cualquier error podía ser fatal, pero no había espacio para el miedo. Cuando estuvo listo, levantó la mirada. «¡Jalen despacio!», ordenó. Los hombres dudosos empezaron a tirar de la cuerda. El cuerpo de Iván se elevó poco a poco, sus brazos colgando, la pierna rota sacudiéndose. Tomás lo siguió, subiendo tras él, las manos agarradas al lazo, el corazón latiendo a 1000 por hora. El viento trajo un último relincho lejano, como un aviso. Y mientras todos observaban, Tomás sacó al heredero de la zanja, entero y vivo. El polvo todavía flotaba en el aire, y los gritos de los peones se mezclaban con el relincho desesperado de los caballos, como si la tierra entera supiera que algo grave estaba pasando. Desde el borde del barranco, Tomás observaba la escena. Ahí abajo, el cuerpo de Iván seguía tirado, su pierna rota en un ángulo antinatural, su rostro pálido, ensangrentado. Nadie se atrevía a moverse. El miedo los tenía paralizados, como si sacar al hijo del patrón fuera tarea de otro mundo. Los ojos de Tomás se desviaron hacia el establo. La yegua salvaje lo miraba, con la cabeza en alto, su pelaje oscuro brillando bajo el sol, sus patas firmes, sus ojos igual de decididos que los de él. Y entonces lo supo. Si alguien iba a bajar a ese barranco sin romperse el cuello, solo podía ser con ella. Sin perder tiempo, Tomás se abrió paso entre los peones, que lo miraban como si estuviera loco. «¿Qué haces?», le soltó uno de ellos, frunciendo el ceño. «Ese animal no se deja montar, te va a matar». Pero Tomás no lo escuchó. Caminó directo al establo, donde la yegua ya resoplaba, nerviosa, como si adivinara lo que venía. «Hoy es el día», le murmuró Tomás, con la voz firme, sin miedo. «O demostramos que valemos, o nos hundimos con ellos». El lazo en la mano, la mirada fija en la yegua y el corazón latiendo como tambor en el pecho. La gente alrededor solo veía a un pobre intentando jugar al héroe. Pero la yegua no era cualquier animal, y Tomás ya no era cualquier peón. Se acercó despacio, sin brusquedad, recordando cada día que le costó ganarse su confianza. La yegua no retrocedió. Sus orejas se movieron, atentas, pero su cuerpo quedó quieto. Tomás le acarició el lomo con suavidad y subió de un salto, sintiendo la fuerza contenida en cada músculo del animal. Los sonidos de caballos relinchando aumentaron alrededor. Algunos peones soltaron maldiciones, otros abrieron la boca, atónitos. «Ese pobre se va a matar», se escuchó entre los murmullos. Tomás no esperó más. Apretó las piernas, jaló las riendas con seguridad y la yegua respondió, galopando con decisión hacia el barranco. El aire golpeó su rostro, la tierra se levantaba con cada paso. La yegua bajó la pendiente con fuerza, sus cascos resbalando un poco en la tierra suelta, pero su cuerpo firme, seguro. Era como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. Los peones miraban desde arriba, en silencio, incapaces de creer lo que veían. Tomás y la yegua descendían juntos, desafiando cada pronóstico, cada burla. Al llegar al fondo del barranco, Tomás se bajó de un salto. El polvo le raspaba la garganta, pero no se detuvo. Corrió hacia Iván, que seguía inmóvil, su respiración débil, su rostro cubierto de sangre y tierra. «Tranquilo, ya te saco»,
murmuró atando el lazo al torso del muchacho. La yegua se mantenía cerca, los ojos atentos, las patas firmes como rocas. «Confía en mí, amiga», le dijo Tomás, acariciándole el cuello. Con fuerza, Tomás se subió de nuevo, y entre los dos, jalando el lazo, comenzaron a subir a Iván, despacio, controlando cada movimiento. Los caballos relinchaban, los peones gritaban indicaciones desde arriba, el ambiente estaba cargado de polvo y nervios. Poco a poco, el cuerpo de Iván fue elevándose. Los peones lo sujetaron cuando estuvo a su alcance. Lo colocaron sobre el suelo firme, pálido pero vivo. Tomás y la yegua terminaron de ascender, los cascos golpeando la tierra suelta, su cuerpo sudado, pero entero. El silencio se hizo pesado. Todos miraban a Tomás, montado en la yegua que nadie podía dominar, con el rostro serio, las manos firmes y la mirada de alguien que sabe lo que vale, aunque nadie se lo reconozca. Los murmullos comenzaron, algunos asombrados, otros incrédulos. Ese pobre lo hizo. La yegua lo dejó montarse. Tomás desmontó despacio, acarició el cuello del animal y la yegua relinchó suave, como aprobando lo que habían hecho juntos. Los ojos de don Fabián, tensos, lo observaban con rabia contenida, y los peones no podían creer lo que acababan de ver. Por primera vez, el humilde había callado las bocas con hechos, y la yegua salvaje caminaba a su lado como prueba viva de que el respeto no se compra, se gana. Los sonidos de caballos relinchando y galopando se escuchaban en la distancia, como si el campo entero celebrara lo que acababa de pasar. El viento arrastraba el polvo, pero nadie se movía. El barranco seguía ahí, profundo y peligroso, pero los ojos de todos estaban puestos en Tomás. Él se mantenía en pie, al lado de la yegua salvaje, que ahora respiraba tranquila, su pelaje oscuro cubierto de tierra y sudor, pero su mirada firme, serena, como si supiera que había roto todas las apuestas. Los peones lo miraban en silencio, con esas caras de asombro que no necesitan palabras. Los mismos que se habían burlado de él, los que no le daban ni una semana limpiando establos, ahora no podían apartar los ojos. Hasta don Fabián, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, lo observaba sin decir nada. El capataz, acostumbrado a imponer respeto con gritos y amenazas, ahora tragaba su coraje en seco. Iván seguía tendido en el suelo inconsciente, con la pierna rota y el rostro pálido. Pero todos sabían que si estaba vivo, era por Tomás. Y por esa yegua que hasta hace unos días era puro peligro. Tomás no se detuvo a saborear el momento. Con calma, acarició el lomo de la yegua, sintiendo la fuerza de su cuerpo, el calor que desprendía, la respiración acompasada. «Gracias, amiga», susurró bajito solo para ella. Los sonidos de caballos relinchando resonaban a lo lejos, como si los otros animales entendieran lo que acababa de pasar. Incluso el aire traía un silencio cargado de respeto. El vaquero pobre, el muchacho de botas rotas y camisa desgastada, había hecho lo que nadie creía posible. Los peones empezaron a moverse, pero con otra actitud. Ya no había risas ni bromas. Los más viejos bajaban la mirada al cruzarse con Tomás. Otros simplemente lo observaban sin atreverse a decir nada. La yegua salvaje caminaba a su lado, ya no arisca, ya no asustada, sino como su sombra, su compañera. El respeto en el campo se gana a pulso, a base de trabajo, de aguantar humillaciones, de demostrar que uno no se quiebra fácil. Y Tomás lo acababa de hacer, sin levantar la voz, sin buscar pleitos, solo actuando. Se acercó al grupo que rodeaba a Iván. Algunos intentaban acomodarlo, otros buscaban un médico, todos nerviosos. «Va a estar bien», dijo Tomás con voz baja pero segura. Uno de los peones, el más joven, asintió sin mirarlo directo, como si le pesara reconocerlo. Don Fabián apretó los labios, su orgullo herido, pero ni él se atrevió a soltar una burla. Tomás se apartó, guiando a la yegua de vuelta al establo. A cada paso, las miradas lo seguían.
Ya no era el peón invisible, el pobre que todos ignoraban. «Mira nada más, la yegua lo sigue como si nada», murmuró uno sin esconder el asombro. Tomás no respondió. No necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban solos. Cruzó el portón del establo y la yegua entró sin resistencia. Por primera vez, ese espacio que antes se sentía como una trampa, ahora era su refugio. El sol ya caía, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. El aire olía a tierra mojada y a ganado. Los relinchos se mezclaban con el viento y el campo entero parecía respirar diferente. Tomás se sentó en un rincón, la yegua a su lado, su cuerpo agotado pero su alma firme. «Poco a poco, amiga. Aquí vamos a ganarnos nuestro lugar», murmuró mientras acariciaba su cuello. La yegua inclinó la cabeza, sus ojos brillando con esa chispa que antes era solo furia y ahora era confianza. Afuera los murmullos seguían, pero ya no eran de burla, eran de respeto. Y Tomás sabía que aunque faltaba mucho, ese día había dado el primer gran paso. En la hacienda, en los campos, en los establos, el silencio y las miradas ya no lo pesaban igual. Por fin lo estaban viendo. El cielo estaba empezando a oscurecerse cuando llegó la camioneta del patrón. El motor rugía y atrás el polvo se levantaba como una nube espesa. Los peones se quedaron quietos, con las manos en los bolsillos, las miradas bajas, como siempre que los jefes aparecían. Tomás estaba a un lado del establo, acariciando el lomo de la yegua salvaje, su compañera inseparable desde aquel momento en el barranco. La yegua resoplaba tranquila, ajena a los chismes y las miradas que seguían sobre ellos. La puerta de la camioneta se abrió y bajó el patrón, don Julián, un hombre grande, de panza prominente, camisa planchada y botas nuevas. Caminaba con esa seguridad que solo tienen los que nacen en cuna rica. Detrás de él, don Fabián, el capataz, con cara seria, mascando el mismo palillo de siempre y los ojos llenos de incomodidad. Los dos se acercaron al grupo de peones que todavía estaba reunido junto al corral. El cuerpo de Iván ya había sido trasladado a la casa grande y los murmullos no paraban. «A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí?», preguntó don Julián, su voz retumbando entre el polvo. Los peones se miraron entre sí, nadie se animaba a hablar primero. Algunos bajaron la cabeza, otros hacían como que revisaban las botas, pero las miradas se desviaban inevitablemente hacia Tomás. Fue don Fabián quien rompió el silencio, con esa forma de hablar que suena a veneno disfrazado de amabilidad. «Nada grave, patrón, un accidente, ya sabe cómo son los caballos jóvenes. Iván perdió el control, pero todo está bajo control», dijo torciendo la boca en una mueca que intentaba ser sonrisa. Don Julián frunció el ceño, insatisfecho, y volvió a escanear el lugar. Entonces notó a Tomás y la yegua. «¿Y tú?», preguntó, señalándolo con un leve movimiento de cabeza. «¿Qué haces con ese animal?». Dicen que nadie la podía montar. Las miradas se clavaron en Tomás, esperando que dudara, que tartamudeara, que se echara para atrás, pero él solo se enderezó, la yegua a su lado, y habló tranquilo, sin alardes. «Fue la única que me dejó acercarme, y gracias a ella pude sacar a su hijo del barranco». Los peones intercambiaron miradas rápidas. Algunos asintieron en silencio, otros seguían con la boca apretada, temerosos. Don Julián ladeó la cabeza. Sus ojos calculadores se pasearon de la yegua a Tomás y luego a don Fabián, como buscando confirmar lo que acababa de escuchar. «Así que un peón nuevo, pobre y sin apellido, ¿me salvó al muchacho?», preguntó, con un dejo de burla disfrazado de curiosidad. Don Fabián tragó saliva, su orgullo herido en el fondo de su pecho, pero no podía negar lo que todos vieron. «Hizo lo que pudo», respondió el capataz, restándole importancia. «Pero fue la yegua la que se portó bien al final». Tomás sintió la sangre hervirle, pero no soltó palabra. Sabía que el reconocimiento en ese lugar se daba a regañadientes y que los poderosos nunca admiten que alguien de abajo les enseñó algo.
Don Julián se quedó en silencio, mirando a su alrededor, sintiendo la tensión flotando en el aire. Luego, sin decir más, dio una palmada en el hombro de Tomás, fuerte como queriendo medirlo. Pues sigue trabajando y cuida a esa yegua que parece que es más lista que muchos de aquí. Soltó, medio en serio, medio en burla. Sin esperar respuesta, se alejó, su figura grande desapareciendo entre la polvareda, los peones detrás, retomando sus faenas. Don Fabián lo miró de reojo, su expresión dura, cargada de rencor contenido, pero sin poder decir nada. La verdad estaba ahí, a la vista de todos. Tomás se quedó junto a la yegua, que relinchó suave, como si entendiera que, aunque el reconocimiento había llegado a la fuerza, ya nadie podría negar lo que hicieron. Los sonidos de caballos relinchando y galopando se escuchaban al fondo. El viento levantaba el polvo, y Tomás, con la cabeza en alto, sabía que, aunque no lo dijeran abiertamente, ya lo respetaban. El sol apenas se asomaba cuando Tomás ya estaba en pie, como de costumbre, limpiando el establo y cuidando a la yegua salvaje, que ahora lo seguía como si siempre hubiera sido suya. El animal ya no tenía esa mirada desconfiada, se acercaba sin miedo, resoplaba tranquila y caminaba a su lado como su sombra fiel. Pero lo que había cambiado más que la yegua era el ambiente. Las miradas de los peones ya no eran iguales. Algunos lo observaban con respeto, le daban una palmada en la espalda, le ofrecían agua sin que la tuviera que pedir. Pero otros lo veían de reojo, con los labios apretados, las cejas fruncidas, tragándose el orgullo. Las envidias se sentían en el aire como el polvo que se levanta con el viento, sucias, molestas, inevitables. «Mira nomás al nuevo», se escuchó murmurar a uno mientras revisaba las sogas del corral. «Apenas llegó y ya se siente el patrón de los caballos». «Lo único que hizo fue tener suerte», respondió otro rascándose la cabeza. «Esa yegua le tocó a él, ni que fuera un héroe». Tomás escuchaba los comentarios, pero no respondía. Había aprendido que las palabras sobran cuando los hechos ya hablaron por ti. Mientras tanto, en la casa grande, los patrones se reunían bajo el techo de lámina, en su mesa llena de café y pan recién horneado. Don Julián, con su panza acomodada en la silla, hablaba entusiasmado. «Los tractores nuevos llegan la próxima semana», decía, mientras daba sorbos a su café caliente. «Esos monstruos van a hacer el trabajo de 20 peones juntos. Los otros, hombres de botas brillantes y camisas caras, asentían, hablando del progreso, de la maquinaria moderna, de cómo la hacienda iba a volverse la más productiva de la región. Pero, en el fondo, todos sabían que ni esos tractores, ni las máquinas importadas, ni los fierros más costosos podían haber sacado a Iván del barranco. Ese detalle los incomodaba, aunque lo disfrazaran de indiferencia. En el campo, los peones seguían con su rutina. Tomás trabajaba en silencio, limpiaba, alimentaba a los animales, cuidaba a la yegua, mientras los murmullos no se detenían. «Ese pobre se está creyendo mucho», soltó uno, con los brazos cruzados, mirando de lejos. «Sí, pero al final sigue siendo uno más, cuando lleguen los tractores, a ver si lo necesitan», agregó otro, envenenado por la envidia. Pero también había quienes lo miraban diferente, quienes bajaban la cabeza en señal de respeto, quienes sabían que lo que Tomás había hecho no lo hacía cualquiera. El coraje de algunos crecía, la admiración de otros también, y en medio de todo, Tomás seguía firme, consciente de que las envidias son parte del precio que se paga cuando uno demuestra su valor. La yegua caminaba a su lado. Su presencia imponía, sus ojos brillaban, y los sonidos de caballos relinchando seguían retumbando a lo lejos, como recordatorio de que el campo, los animales y la tierra entienden más de respeto que los mismos hombres. Esa tarde, mientras el sol caía y el polvo flotaba en el aire, Tomás miró hacia los campos de maíz, las cabezas de ganado,
los tractores viejos que pronto serían reemplazados, y supo que, aunque las máquinas llegarían, había cosas que nunca podrían comprar: la confianza de un animal, el valor de un hombre y el respeto verdadero. Las envidias seguirían creciendo. Los ricos seguirían presumiendo sus fierros nuevos, pero lo que él había ganado no lo podían quitar. Y eso era apenas el principio. El sol apenas despuntaba cuando Tomás cruzó el corral, sus botas viejas golpeando la tierra seca, el sombrero bien calado sobre la cabeza. Detrás de él, con paso firme, iba la yegua salvaje, ya no tan salvaje, pegada a su costado como su sombra, como su dignidad recién rescatada. Los demás peones lo miraban de reojo, algunos con respeto, otros aún con ese veneno de envidia que no se disimula fácil. Pero esa mañana algo era distinto. Don Fabián lo esperaba junto a los establos, mascando su palillo, con los brazos cruzados y la mirada dura. A su lado, un peón le traía las herramientas: un lazo nuevo, un cepillo limpio y una pala de las buenas, de esas que no se le dan a cualquiera. «Dicen que ya no eres solo el de la limpieza», soltó don Fabián, sin esconder el fastidio en su voz. «El patrón quiere que apoyes en los corrales, con los potros y los caballos nuevos». Tomás no dijo nada, solo asintió. Sabía que no era un gran ascenso, pero en un lugar como ese, donde los humildes siempre están al final de la fila, que lo sacaran de limpiar estiércol y lo pusieran a trabajar con los animales, era un paso gigante. La yegua resopló suave, moviendo las orejas, atenta a todo. Los sonidos de caballos relinchando se escuchaban al fondo, mezclados con el ruido de los peones que cargaban pacas y arreglaban cercas. Tomás tomó el lazo y la pala, se ajustó el sombrero y caminó directo hacia los corrales. La yegua lo seguía a paso firme, pegada a él, y las miradas se clavaban en esa escena. «Míralo, ahora la yegua lo sigue a todos lados», murmuró uno. «Parece su perro faldero», se burló otro, aunque el tono de su voz tenía más envidia que risa. Pero Tomás no prestaba atención. Sus pasos eran seguros, y la yegua, que antes era puro peligro, ahora lo escoltaba como prueba viviente de que, a veces, los de abajo también saben ganarse el respeto, sin gritar, sin humillar, solo demostrando con hechos. En el corral, los caballos jóvenes se alborotaban, relinchaban nerviosos al verlo entrar, pero la yegua los calmó. Su sola presencia imponía. Los patrones, desde la casa grande, observaban a lo lejos. Don Julián comentaba con sus amigos entre risas sobre los tractores nuevos, sobre la maquinaria agrícola moderna que pronto llegaría para ahorrar trabajo y modernizar la hacienda. Pero en su rostro se notaba que, en el fondo, ni todo el dinero ni toda la tecnología podían comprar lo que Tomás había logrado con la yegua. El día pasó lento, pero diferente. Tomás ya no era invisible. Los peones se le acercaban con dudas. Algunos le pedían consejos, otros aún lo miraban con desconfianza, pero el cambio era evidente. Al final de la jornada, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de rojo y naranja, Tomás se sentó bajo un árbol, la yegua a su lado, rascando la tierra con la pezuña, tranquila, libre, pero siempre cerca. Pensó en su madre, en su rancho, en los días de hambre y desprecio. Pensó en cómo en esa hacienda donde todos lo miraron de menos, había empezado a hacerse un lugar. Sabía que seguía siendo un peón, que su ropa seguía rota y sus botas gastadas, pero el respeto, ese no se medía en billetes. El valor de lo humilde estaba en aguantar, en levantarse, en mirar de frente y en tener a su lado a un animal que todos creían indomable, pero que solo necesitaba paciencia y verdad. Los relinchos lejanos sonaron una vez más. El viento movió el polvo y los maizales, y Tomás cerró los ojos un momento, con la certeza de que paso a paso ya no era el mismo. Y aunque los poderosos no lo dijeran en voz alta, ya sabían que el humilde también vale. El día amanecía con esa calma tensa que se siente cuando algo está por cambiar.
Los campos de maíz se extendían verdes bajo el cielo, los corrales se llenaban de polvo, y el zumbido lejano de los tractores viejos anunciaba el inicio de la jornada. Tomás caminaba hacia el establo, la yegua salvaje a su lado, ya parte de su sombra, ya parte de su historia. Los peones lo miraban, pero esta vez sus ojos cargaban algo más que envidia. Había respeto y también había duda. ¿Tú crees que de verdad se puede?, preguntó Julián, uno de los más jóvenes, mientras lanzaba un bulto de paja al corral. «¿Qué cosa?», respondió otro, sin dejar de mirar a Tomás de reojo. «Que se pueda trabajar aquí, sin agachar la cabeza tanto, sin tragar las burlas, sin quedarse callado como si no valieras nada». El silencio cayó unos segundos, pero el comentario quedó flotando en el aire. Y es que, después de ver a Tomás, al pobre que llegó con las botas rotas y que ahora hasta la yegua lo seguía como perro fiel, las cosas ya no se sentían igual. El día avanzó y el rumor creció como la maleza entre el maíz. En cada descanso, en cada sombra donde se refugiaban del sol, los peones hablaban bajito. «Dicen que el patrón ya no lo mira igual», decía uno, «y que don Fabián, aunque le hierve la sangre, no se atreve a correrlo», agregaba otro mirando hacia el establo. Los más viejos, los que ya no esperaban cambios, empezaban a levantar la cabeza un poco más. Y los más jóvenes, esos que llegaban con los sueños rotos desde sus ranchos, miraban a Tomás como si fuera prueba de que, quizás, se podía caminar derecho sin tener que humillarse tanto. Tomás, mientras tanto, seguía igual. Trabajaba en silencio, la pala en la mano, el lazo en la cintura, la yegua a su lado, su dignidad intacta. Sabía que los ojos lo seguían, que las lenguas se movían, pero también sabía que nada se gana en un solo día. La tierra enseña paciencia, los caballos enseñan respeto y la vida que uno tiene que aguantar para ver frutos. El sol caía cuando se escuchó el relincho fuerte de un caballo joven en el corral. Un potro recién llegado se soltó, nervioso, asustado, corriendo desbocado entre los peones que apenas alcanzaban a apartarse. Los gritos llenaron el aire, el animal se enredaba en las sogas, los hombres tropezaban en el polvo. Nadie sabía qué hacer. Fue Tomás el que, sin perder tiempo, se adelantó. La yegua, fiel a su costado, relinchó fuerte, su cuerpo erguido, su mirada fija en el potro. Los peones se apartaron, mirándolo con mezcla de nervio y curiosidad. Tomás levantó las manos, habló suave, como quien entiende el miedo de los animales porque lo ha sentido en carne propia. «Tranquilo, muchacho, aquí nadie te va a lastimar», murmuró mientras se acercaba al potro. El animal respiraba agitado, sus patas marcaban el suelo, pero poco a poco su cuerpo se relajó. Tomás se agachó, desató las sogas, acarició su lomo. El corral quedó en silencio. Los peones se miraron entre sí, algunos bajaron la cabeza, otros sonrieron apenas. Por primera vez, la rabia, la envidia, la costumbre de tragarse el orgullo empezaban a ceder. Cuando terminó la faena, Tomás se sentó bajo el árbol de siempre, la yegua acostada a su lado, su cuerpo caliente por el esfuerzo, su respiración tranquila. Julián, el joven curioso, se acercó, dudando. «¿Cómo le haces?», preguntó, sin rodeos. Tomás lo miró, sus ojos serenos, su voz baja, firme. «No hay truco, solo no dejar que te pisen, aunque duela, aunque al principio nadie crea en ti». El muchacho asintió, se quedó unos segundos en silencio, luego se alejó, pero sus pasos ya no eran los mismos. Caminaba más derecho, la mirada un poco más alta. Otros lo vieron y la semilla estaba plantada. Los sonidos de caballos relinchando sonaron al fondo. El viento trajo el olor a tierra mojada y Tomás supo que, despacio, el campo estaba despertando. Los olvidados, los invisibles, los que siempre miraron el suelo, estaban empezando a levantar la vista. Y esa era apenas la primera chispa. El rugido de los motores se escuchó desde temprano. Las camionetas llenas de piezas y fierros llegaron a la hacienda, seguidas por 2 enormes tractores nuevos, verdes, relucientes,
con logotipos brillando al sol. Los peones se agruparon, algunos curiosos, otros con cara de resignación. Los patrones bajaron de los vehículos, don Julián al frente, sonriendo como niño con juguete nuevo, los ojos brillando de satisfacción. «Ahora sí, se acabaron los problemas», dijo, palmeando el capó de uno de los tractores. «Esto trabaja el doble que cualquier hombre». Los otros patrones rieron. Don Fabián, cruzado de brazos, asentía sin decir mucho, aunque su mirada se deslizaba hacia Tomás y la yegua salvaje que observaban la escena desde lejos. Tomás no dijo nada. Sabía que las máquinas harían el trabajo más rápido, pero también sabía algo que los ricos parecían olvidar. Los fierros no sienten, no deciden, no protegen, ni entienden de lealtad. Los peones murmuraban entre sí, algunos entusiasmados, otros con la garganta apretada, imaginando los despidos, la reducción de manos, el campo cada vez más frío, más mecánico. Ese mismo día, uno de los patrones, con ansias de demostrar la superioridad de sus nuevas máquinas, organizó un reto improvisado. Quería mostrar que el tractor podía jalar más carga que cualquier caballo. Colocaron pacas de pasto, sogas gruesas y a un costado la yegua tranquila, con Tomás a su lado, sin que él hablara mucho. «A ver, pobre, que tu animal demuestre lo que tanto presumes», soltó uno de los ricos, entre risas burlonas. Los peones se apiñaron alrededor, algunos nerviosos, otros con esa curiosidad de ver si las máquinas de verdad podían más que el alma de un caballo. El tractor rugió, la tierra se sacudió, las pacas se movieron, pero al final el motor se ahogó, las ruedas patinaron y la carga quedó a medio camino. Los patrones fingieron que no les molestaba, disimulando con bromas. «Es el terreno, está muy flojo», justificaron. Entonces Tomás se acercó. La yegua se adelantó, su cuerpo fuerte, sus patas marcando el suelo, los sonidos de caballos relinchando llenando el aire. Sin gritos, sin violencia, Tomás le habló suave, la amarró a la carga, y en pocos pasos, la yegua jaló las pacas hasta donde los hombres no habían podido. El silencio fue brutal. Los patrones no dijeron nada. Los peones empezaron a sonreír. Algunos aplaudieron bajito y don Fabián, con la mandíbula apretada, solo mascó su palillo con más fuerza. Esa noche, en la casa grande, los patrones se reunieron de nuevo. El café humeaba en las tazas, las voces eran más bajas, la molestia flotaba en el ambiente. «Los tractores sirven», insistía don Julián, «pero ese muchacho y su animal están cambiando el ambiente aquí». Los otros hombres, acostumbrados a tener el control, empezaban a ver la grieta en su poder. «No puedes comprar el respeto», dijo uno resignado. «Los fierros son útiles, pero la lealtad, el valor, eso no viene con factura». Nadie lo discutió. El accidente de Iván seguía fresco en sus memorias, y aunque querían creer que el dinero lo soluciona todo, ya entendían que hay cosas que el poder no alcanza. Afuera, bajo la luz de la luna, Tomás caminaba por los corrales, la yegua a su lado, su figura tranquila, su mirada alta. Los peones lo saludaban con respeto, los más jóvenes lo miraban como ejemplo, los viejos como esperanza. Las máquinas seguían ahí, imponentes, pero todos sabían que los motores no sienten, que los engranes no dan la cara en momentos de crisis. Tomás, con las manos llenas de tierra, con el cuerpo cansado pero el alma entera, había demostrado que hay límites para el poder, y que los de abajo, los olvidados, todavía tienen algo que ningún tractor puede ofrecer: corazón. El sol caía lento, tiñendo los campos de maíz de dorado y naranja. El aire olía a tierra, a heno, a esa mezcla que solo se siente en los ranchos cuando el día termina y el polvo se asienta. Tomás caminaba al costado de la yegua salvaje, su compañera inseparable, que ahora ya no tenía ni un rastro de la furia indomable con la que la conoció. Sus pasos marcaban la tierra firme, sus orejas atentas, su cuerpo en calma, pero lista para correr si hacía falta. Los peones lo miraban desde lejos, algunos con respeto,
otros todavía con esa envidia escondida que nunca desaparece del todo. Los patrones, en la casa grande, hablaban de tractores modernos, de negocios, de progreso, pero ni ellos podían ignorar lo que el campo entero ya había visto. Tomás, con sus botas gastadas, su ropa sencilla y el rostro curtido por el sol, había cambiado el rumbo sin levantar la voz, sin pelear de más, solo con hechos, con paciencia y con corazón. Las camionetas de los patrones seguían brillando, los tractores nuevos rugían en los campos y las cabezas de ganado pastaban bajo el cielo abierto. Pero entre todo ese poder, la separación era evidente. Los ricos, sentados en sus terrazas, tomando café, hablando de modernizar, de aumentar las ganancias, de reducir personal. Los humildes, al otro lado, trabajando la tierra, respirando polvo, cargando el peso de los días largos, pero con la cabeza un poco más alta que antes. Tomás lo sabía. Esa diferencia no se borraría de un día para otro. La injusticia sigue, los desprecios no se acaban. Pero la dignidad, esa que se gana paso a paso, ya estaba en el aire. Ya nadie la podía tapar. La yegua relinchó suave, su crin se movía con la brisa, y Tomás acarició su lomo, agradecido. Sabía que ella simbolizaba todo lo que él había logrado: resistencia, valor y esa libertad que los poderosos no entienden. El atardecer se estiraba, el cielo se llenaba de tonos rojos y dorados. Tomás montó la yegua con esa confianza que solo se gana con tiempo y respeto. Galoparon juntos por los caminos de la hacienda, sus siluetas recortadas contra el horizonte, los sonidos de caballos galopando y relinchando retumbaban alrededor, como si la tierra entera les diera su bendición. El viento le pegaba en el rostro, el corazón le latía fuerte, y por un momento no importaban las diferencias, los abusos, las máquinas que prometían cambiar todo. En ese instante solo existía él, la yegua y la certeza de que, aunque vinieran tiempos difíciles, su dignidad ya no se la quitaba nadie. Tomás se detuvo en la cima de un cerro, la yegua a su lado, los ojos perdidos en el horizonte. Los campos se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los corrales, las máquinas, los peones, todo parecía pequeño desde ahí arriba. Sabía que tenía dos caminos: quedarse, seguir luchando en ese rincón olvidado, o irse, buscar algo mejor, llevar su dignidad y su experiencia a otro lugar, donde los humildes también sueñan con respeto. Ahí, en lo alto, con el viento acariciando su rostro y la yegua relinchando suave, Tomás se quedó pensando: ¿qué harías tú? ¿Seguirías luchando en un lugar que al fin te empieza a respetar? ¿O te irías a buscar un nuevo horizonte donde nadie te conozca pero tampoco te menosprecien? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que debería hacer Tomás? ¿Quedarse o seguir su camino? Porque a veces el valor no solo está en resistir, también en atreverse a empezar de nuevo. Los sonidos de caballos galopando se perdían en la distancia, y Tomás, con la mirada fija en el horizonte, sabía que el viaje apenas comenzaba. A veces, la vida te pone en un rincón, te llena de polvo, de desprecios, de miradas que pesan, pero es justo ahí, en el suelo, donde uno descubre de qué está hecho. Tomás llegó sin nada, solo con su dignidad rota y sus manos vacías. Y aunque la diferencia entre ricos y pobres sigue existiendo, aunque los poderosos compren tractores, tierras y máquinas, hay algo que nunca podrán comprar: el respeto que se gana con hechos, el valor que nace de no rendirse y la libertad de quien se levanta sin perder el alma, porque al final los humildes también sueñan, también resisten y también cabalgan hacia su propio horizonte. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste como Tomás, invisible pero con el alma firme, deja tu comentario. Cuéntame desde dónde nos ves y qué harías tú en su lugar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad no se compra, se construye. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Aquí
Los olvidados también tienen voz y los valientes su propia historia.